Bienvenidos al laboratorio Concepto de Electrostática correspondiente a la clase de Física General 2 de la Escuela de Física en la Facultad de Ciencias. ¿Sabes qué sucede cuando frotamos un trapo de lana con un ámbar? Este interrogante surgió desde la antigüedad, ya que observaron que la lana frotada adquiría la propiedad de atraer cuerpos ligeros. Hoy en día, sabemos que el fenómeno producido es el electrostático. En el ejemplo mencionado, se produce una transferencia de electrones desde el trapo hacia el ámbar, de tal forma que el trapo queda cargado de forma positiva y la lana de forma negativa. De hecho, la palabra electrón fue la utilizada en el griego clásico para designar al ámbar. En este laboratorio nos enfocaremos en los siguientes objetivos: comprender la relación entre voltaje, carga y capacitancia, verificar que la carga en un sistema cargado se encuentra en la superficie de los materiales y depende de la forma del objeto, y también analizar el comportamiento de las variables de voltaje y carga por medio de un capacitor a diferentes distancias. Para cumplir estos objetivos, dispondremos de los siguientes materiales: una cubeta de Faraday, la cual consta de tres partes principales: el blindaje, que está conformado por el cilindro exterior, la cubeta, que es el cilindro interior, y los aislantes sobre los que descansan los dos cilindros anteriores. Además, se hará uso de un electrómetro para visualizar la variación en la medición de voltaje. Para generar dicha variación de voltaje, requeriremos una fuente de voltaje electrostática. Usaremos las paletas de prueba con el objetivo de medir la densidad de carga sobre una superficie cargada. Las superficies a ser cargadas tendrán forma esférica y cónica, como las que se muestran en la imagen derecha. Para cargarlas, requeriremos de bananas y bananas con caimán para realizar las conexiones necesarias. Finalmente, necesitaremos placas conductoras que se montarán una frente a la otra sobre un riel para formar un capacitor. Antes de iniciar el procedimiento experimental, es necesario repasar algunos conceptos teóricos, iniciando por el concepto de electrostática. Esta rama de la física se encarga del estudio de los objetos cargados cuando estos se encuentran en equilibrio. Es posible cargar un objeto por medio de una fuente de tensión o voltaje y una conexión. La carga eléctrica se define como una propiedad intrínseca de algunas partículas subatómicas que se manifiesta en fuerza de atracción y repulsión, recordando que partículas con cargas iguales se repelen y partículas con cargas opuestas se atraen. La carga eléctrica en los objetos siempre se mantiene en la superficie. Para cuantificar qué tan eléctricamente cargado está un objeto, es necesario conocer el concepto de distribución de carga, además de saber cómo calcularla. La distribución de carga puede ser de tres tipos: lineal, superficial y volumétrica. La distribución de carga se simboliza mediante letras griegas: lambda para el caso lineal, sigma para el caso superficial y rho para el caso volumétrico. Se calcula realizando la derivada de la carga respecto a la longitud, área y volumen respectivamente en cada caso. La cubeta de Faraday que se usará en esta práctica de laboratorio recibe su nombre gracias a que en 1843 Michael Faraday realizó un experimento con su cubeta de hielo para demostrar que la carga reside en la superficie de un conductor y que a su vez demuestra el efecto de carga por inducción. Cuando un objeto cargado se coloca dentro de la cubeta pero sin tocarla, una carga de la misma magnitud es inducida justo afuera de la cubeta. Para poder almacenar la carga en un sistema, es posible utilizar un elemento conocido como capacitor o condensador, el cual consiste en un par de superficies conductoras, una con carga eléctrica positiva y otra con carga eléctrica negativa, al ser separadas a cierta distancia por un material dieléctrico tras ser sometidas a una diferencia de potencial. El capacitor tiene la función de almacenar energía en forma de carga eléctrica en un campo eléctrico interno. A la mencionada capacidad de almacenamiento de energía de los capacitores se le llama capacitancia, la cual es igual al producto entre la carga eléctrica y el voltaje, tal y como se ve en la ecuación de la derecha. Una vez repasados los conceptos básicos de electrostática, continuamos con el procedimiento experimental. Se realizarán 6 experimentos. El primero de ellos será cargas por frotamiento. Iniciamos realizando las conexiones respectivas. Conectamos el cable con los caimanes al electrómetro. El caimán con señalización roja va conectado a la jaula interior y el caimán con señalización negra va en la jaula exterior, es decir, al blindaje. Encendemos el electrómetro y verificamos que la lectura inicial sea 0, oprimiendo el botón de calibración de ser necesario. Tomando las paletas de prueba, las frotamos en la parte exterior de la jaula, cada una en lados opuestos, verificando que la lectura del electrómetro se mantenga en 0.
Una vez hecho esto, introducimos ambas paletas dentro de la cubeta interior de Faraday, procurando no tocar la jaula. Iniciamos a frotar una paleta con la otra, luego retiramos una paleta, la reintroducimos y retiramos la otra visualizando la lectura del electrómetro en cada uno de estos pasos, ajustando el rango de lectura de voltaje de ser necesario. Finalmente, descargamos ambas paletas tocando con estas el blindaje. Cabe destacar que la lectura del electrómetro será de voltaje y no de carga, que es de nuestro interés, pero sabemos que la cantidad de carga es proporcional al voltaje. En el siguiente experimento, nos enfocaremos en la distribución de carga en esferas. En este experimento, continuaremos con el electrómetro conectado a la jaula de Faraday, pero además, conectaremos la terminal de tierra del electrómetro a la terminal común de la fuente de voltaje. Procedemos a conectar la terminal de 10.000 voltios de la fuente de voltaje y el caimán del otro extremo al tornillo de la esfera a ser cargada. Procedemos a conectar la fuente de poder de la fuente de voltaje. Y ahora presionamos el botón de encendido. Encendemos el electrómetro calibrándolo siempre a 0. Descargamos la paleta de prueba colocándola en el blindaje con nuestro dedo sobre la jaula interior. Ahora procedemos a cargar la paleta. Para ello, la colocamos sobre cualquier punto en la superficie de la esfera cargada durante unos segundos. La retiramos y la colocamos en el interior de la cubeta de Faraday, visualizando los cambios en el electrómetro a medida que se sube y baja de la paleta. Finalmente, descargamos la paleta de la misma forma que se realizó previamente. Podemos repetir este procedimiento para diferentes puntos de la esfera y obtener así nuestras conclusiones. Ahora continuaremos con la distribución de carga en objetos no uniformes. Repetiremos el montaje y procedimiento del experimento anterior, pero cambiaremos la esfera cargada por una esfera hueca cargada. Cargaremos la paleta en la superficie de la esfera y la introduciremos en la cubeta de Faraday, y posteriormente descargamos la paleta. Este proceso de carga, lectura y descarga se repetirá para otros dos puntos de la esfera hueca. Primero, tocando la superficie interior de la esfera hueca, y finalmente ingresando la paleta al interior de la esfera sin tocar sus paredes. Una vez finalizadas nuestras observaciones con la esfera hueca cargada, la retiramos y realizaremos el mismo procedimiento con la forma cónica cargada. Cargaremos la paleta en diferentes puntos de la forma cónica a fin de determinar en qué zona se encuentra la mayor distribución de carga o si dicha distribución es uniforme. Ahora cambiaremos el montaje y trabajaremos con capacitores. El primer experimento que realizaremos será la transferencia de carga a capacitores. Primero realizamos la conexión de la fuente de voltaje en una de las esferas rígidas y citamos la banana en la fuente de 3.000 voltios, asegurándonos de que la esfera esté lo suficientemente alejada de los capacitores. Conectamos el electrómetro en los tornillos del capacitor mediante los caimanes. Una vez hecho esto, separamos los capacitores a una distancia de 2 milímetros. Con el electrómetro conectado en la terminal común de la fuente de voltaje, procedemos a encender la fuente de voltaje y el electrómetro. Cargamos una paleta en un punto de la esfera y luego tocamos un punto de la superficie del capacitor. Hacemos esto en repetidas ocasiones hasta observar un aumento en el voltaje en el electrómetro.
Repetiremos este mismo procedimiento para una distancia de 4 milímetros entre las dos placas. El siguiente experimento será capacitancia a diferentes distancias. Primero iniciamos realizando las conexiones respectivas a cada uno de los equipos. Conectamos el cable del electrómetro a la fuente de voltaje electrostática en la terminal común. Posteriormente, conectamos el cable rojo a la parte superior del cable negro y el otro extremo se conecta en el capacitor. Una vez hecho esto, conectamos el otro juego de cables en la terminal de 3000 voltios y el otro extremo en la otra terminal de la segunda placa del capacitor. Conectamos el cable con los caimanes al electrómetro. El caimán con la señalización roja va conectado a la jaula interior y el caimán con la señalización negra va en la jaula exterior o blindaje de la cubeta de hielo de Faraday. Posteriormente, posicionamos las placas del capacitor a una distancia de 2 centímetros. Encendemos el electrómetro y cambiamos la escala a 30 voltios. Una vez encendida la fuente de voltaje electrostática, agarramos la paleta de prueba y la posicionamos en la superficie de una de las placas del capacitor y la hacemos pasar por la jaula interior de la cubeta de hielo de Faraday. Observamos el cambio de la lectura en el electrómetro. Una vez hecho esto, descargamos la paleta de prueba. Luego repetimos el mismo proceso, ahora separando el capacitor a una distancia de 4 centímetros y de 6 centímetros. Visualizaremos ahora la reducción de la lectura del electrómetro a medida vamos separando las placas del capacitor. El último experimento a realizar será la capacitancia a diferentes voltajes. Para cargar los capacitores, conectaremos los caimanes de la fuente de voltaje a los tornillos del capacitor. Luego, colocaremos las bananas del caimán en la terminal común y la otra en la fuente de voltaje de 3000 voltios. Recordando que el caimán de color rojo se debe colocar en la cubeta interior y el caimán de color negro se debe colocar en la cubeta exterior, es decir, en el blindaje. Se enciende la fuente de voltaje y también se enciende el electrómetro. Ahora se procede a descargar la paleta de prueba de la misma forma que se hizo en los experimentos anteriores. Con una distancia de 6 centímetros entre las placas, procedemos a colocar la paleta de prueba en un punto específico del capacitor y luego lo introducimos en el interior de la cubeta de Faraday para observar el aumento del voltaje. Como deseamos observar el comportamiento del capacitor a diferentes voltajes, cambiaremos el voltaje de 3000 voltios a 2000 voltios y repetiremos el mismo procedimiento. Por último, cambiaremos el voltaje desde 2000 voltios a 1000 voltios y repetiremos el procedimiento anterior. Tras realizar las observaciones respectivas, apagamos y desmontamos el equipo.